bendita Trinidad. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, que por este medio pues pueden participar de este discipulado virtual. Sean todos bienvenidos al módulo 4 y al tema número 3, el cual es los tratos detrás del velo. Antes de iniciar, yo quisiera por favor que me acompañen en oración, porque siempre reconocemos que necesitamos la ayuda de nuestro Dios y en especial la unción del Espíritu Santo para poder tener la revelación y poder comprender la bendita palabra de Dios. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te vengo dando gracias por tu infinito amor y misericordia. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar hoy reunido con mis hermanos para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Hoy te suplico que seas tú el que me use como un vaso de honra para poder bendecir la vida de aquellos que quieren aprender más de tu palabra. Yo me dispongo, me declaro hoy como un necesitado, como un menesteroso, y declaro esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral para poder trasladar tu palabra, y declaro esa unción de revelación en las mentes, en los corazones, en los espíritus de cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, vengo atando y ligando toda ave del cielo, toda ave de rapiña que quiera robarse la semilla de tu palabra. Tomamos autoridad en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar este tema con la cita que está en Hebreos 9:19. Dice la palabra del Señor: primero Moisés anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Luego tomó lana roja y rama de hisopo y las mojó en agua mezclada con sangre de toros y de chivos. Después roció esa mezcla sobre el libro de la ley, y con ella roció también a todo el pueblo. Y también dice en Hebreos 9:20, cuando terminó dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés también roció con sangre el santuario y todas las cosas que se usaban en el culto. En Hebreos 9:22 dice: la ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Definitivamente el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, al derramar su sangre por nosotros, pues se vino a cumplir aquello que decía Juan el Bautista cuando vio venir a ese ser precioso a las aguas del bautismo y decía: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes saben que a Moisés le fue revelado que él, cuando iban antes de salir de Egipto, pues le dijo a cada familia del pueblo de Israel que tenía que ofrecer como sacrificio un corderito. Y esto era figura del verdadero cordero que Dios se iba a proveer para poder derramar esa sangre por cada uno de nosotros. Entonces la sangre de Cristo es sumamente importante para nuestra vida, porque gracias a esa sangre que fue derramada, nosotros hoy podemos tener salvación, tenemos santificación, pero también tenemos perfeccionamiento en nuestro ser integral. El tema que hoy vamos a ver entonces, como ya les dije, son los tratos detrás del velo. Y vamos a ver que en el Antiguo Testamento se rociaba la sangre de los sacrificios sobre los utensilios a utilizar. La sangre no era derramada, sino que era rociada. Entonces quiero por favor que tomemos muy en cuenta. Hay una diferencia entre rociar y una diferencia entre derramar la sangre. Esto nos habla de cristianos que son instrumentos para ser usados por el Señor, pero que es necesario ser rociados por la sangre del Señor hasta ser perfeccionados. Significa entonces, hermanos y hermanas, de que
En el momento que nosotros aceptamos a Cristo, empezamos un proceso de perfeccionamiento. En el momento en que nosotros aceptamos al Señor, en ese momento está siendo derramada la sangre de Cristo sobre nuestro ser. Pero a manera que nosotros empezamos a caminar en el Evangelio, entonces constantemente estamos en procesos donde estamos siendo rociados por la sangre de Cristo, y eso nos habla del perfeccionamiento que Él está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. En el tabernáculo y en el templo se rociaba la sangre de los sacrificios en cada uno de sus compartimientos. Aquí vamos a ver una imagen de cómo pudo haber sido el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés, el cual había que levantarse en el desierto. Y vemos que estaba compuesto por atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y en cada uno de estos lugares, en el atrio era derramada la sangre, en el lugar santo era rociada y en el lugar santísimo también era rociada. Entonces, esto tipifica para nuestras vidas los procesos en el que Dios nos lleva, a manera que nosotros vamos avanzando. Cuando empezamos nuestro camino en el Señor, pues nos encontramos en el atrio. Conforme nos vamos involucrando y vamos conociendo y nos vamos introduciendo en los caminos del Señor, pues vamos al lugar santo y podemos llegar hasta el lugar santísimo. Entonces, como bien les había dicho, el tabernáculo se componía por el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Esos rociamientos son reflejo de los propósitos para los que el Señor derrama de su sangre sobre nuestras vidas. Entonces, como ya les había explicado, en el atrio se derrama la sangre para salvación. En ese momento el Señor opera un milagro del nuevo nacimiento y del perdón de nuestros pecados. Esto es cuando recibimos al Señor en nuestro corazón. El segundo punto es el lugar santo. Se rociaba la sangre sobre los utensilios para purificación. Es decir, que debemos ser rociados por la sangre del Señor para ser purificados. Y en el lugar santísimo detrás del velo también se rociaba la sangre. Y esto nos habla que hay cristianos que después de la muerte deben ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto sucede cuando la persona no llegó al nivel de perfección que Dios requiere para su vida. Y como Dios es un Dios que hace las cosas perfectas, Él ha diseñado un plan perfecto para que todos alcancemos esa plenitud que Él quiere para nuestras vidas. Y si alguien duerme, porque en nuestro caso ya no morimos, porque los hijos de Dios ya no podemos conocer muerte, pero si nosotros dormimos y vamos a esa dimensión, ahí vamos a poder ser purificados en lo que nos pueda restar. En Hebreos 10:19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Entonces, cuando hablamos de las cosas que suceden detrás del velo, nos referimos a los tratos después de la muerte, o sea, a la separación de espíritu, de alma y de cuerpo. Entonces, Dios ha diseñado esta forma para que nosotros seamos perfeccionados. Y vamos a ver por qué es que nosotros decimos esto, porque como buenos discípulos, nosotros somos de los que investigamos, de los que miramos los textos, de los que le pedimos al Espíritu Santo la revelación. Y entonces, gracias a Dios, nosotros tenemos una doctrina muy hermosa, porque tenemos el respaldo bíblico y el Espíritu Santo pues nos ayuda a darnos el entendimiento. Cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó, enseñándonos que cuando se muere, el velo se rompe y se pasa a otra dimensión. Vemos en Mateo 27:50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo.
y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces aquí vemos cómo nos confirma de que cuando estamos hablando de traspasar el velo, estamos hablando de muerte. Veamos el lugar a donde se dirige cada parte del ser humano al morir. En Eclesiastés 12:7, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces lo que sucede cuando alguien duerme o muere, el cuerpo es llevado al sepulcro, el alma llega al Seol y el espíritu se presenta ante el Padre para ser enviado al área que le corresponde, que depende del hecho de haber o no recibido a Jesucristo como su Salvador. Entonces esto nos está hablando de que hay lugares donde va a ser recibido el cuerpo, donde va a ser recibida el alma y el espíritu. Estos lugares entonces se llaman lugares intermedios. Significa que estos lugares no son definitivos, sino que son lugares de espera, porque estamos siendo perfeccionados los que estamos en vida. El cumplimiento de las cosas que el Señor anunció desde hace mucho tiempo por sus santos profetas se está cumpliendo. Y entonces, en el momento que dice la palabra del Señor, pues nuevamente se va a reunir espíritu, alma y cuerpo, y entonces vendrá lo eterno y Dios va a colocar ya en lugares definitivos según corresponda a cada persona. Debido al que el ser humano está integrado por espíritu, alma y cuerpo, cada uno de estos tiene un trato y rozamientos con la sangre de Jesucristo hasta alcanzar la perfección, tal como se muestra a continuación. Veamos lo que sucede con el espíritu. Cuando el cristiano muere, el espíritu regresa al Padre, porque el Padre celestial es el Padre de los espíritus. Cuando el espíritu vuelve al Padre, verá lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Los espíritus regresan salvos por medio de Jesucristo, pero deben de ser perfeccionados. Significa que aquellos que aceptamos a Cristo, o aquellos que han aceptado a Cristo y ya pasaron a esa dimensión, su espíritu regresó al Padre. Y el Padre tiene un trato para ellos para ser perfeccionados. El espíritu regresa a Dios. En Eclesiastés 12:7, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Este verso muestra que el cuerpo regresa al polvo de donde fue tomado, el espíritu regresa al Padre y el alma es llevada al Seol. Entonces, el cuerpo, que es el que las personas, los deudos, los familiares, se quedan con el cuerpo, lo velan, pero luego van y lo entierran en la tierra, cumpliéndose lo que dice: del polvo eres y al polvo volverás. El alma va al Seol, pero el espíritu regresa al Padre. Como estamos hablando que en los lugares intermedios hay un proceso de perfeccionamiento. En Hebreos 12:22 dice: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Entonces nos damos cuenta que hay un proceso de perfeccionamiento de los espíritus hechos ya perfectos. Dios está trabajando en nuestro ser integral. La obra que Él está haciendo en nuestras vidas es integral, es en nuestro espíritu, es en nuestra alma, es en nuestro cuerpo.
Y aquí vemos que hay un lugar donde están los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Dependiendo del estado en que el espíritu humano tenía cuando se produjo la separación por medio de la muerte, necesita ser perfeccionado, unos más que otros. Entonces, sí es importante que en el tiempo que nosotros tenemos acá, nos esforcemos por perfeccionarnos lo más posible. Esto depende de nuestra forma en que nosotros nos entreguemos al Señor y entreguemos todas las áreas de nuestra vida. Porque, hermanos, vamos a ver más adelante de que definitivamente en vida se puede alcanzar la perfección que Dios quiere. Por ejemplo, vemos el caso de un Enoc que caminó con Dios 300 años. Y al año 300 él convenció a Dios y él pudo ver el nivel de perfección que él había alcanzado. Y estando vivo se lo llevó y hasta la fecha él sigue vivo. Pero a otros que no concluyan el nivel de perfeccionamiento acá en la tierra, pues Dios, como Él ha prometido que va a perfeccionar a todos, entonces lo va a hacer aún después de la muerte. Pero únicamente para aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo. Y dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está confirmando este versículo lo que yo les decía. El perfeccionamiento Dios lo está haciendo en forma integral en nuestras vidas. Y como Él es Dios, Él lo va a hacer en nuestras vidas. Hoy posiblemente nosotros nos vemos a nosotros mismos y vemos, hermanos, pues lo que nos falta, de lo que padecemos, de lo que estamos luchando por cambiar. Pero yo le quiero decir algo. Hoy es tiempo de que nosotros nos tomemos de la gracia y la misericordia de Dios, porque el que está haciendo la obra es Él en nuestras vidas. Lo que nos queda a nosotros es disponer nuestro corazón para que Él pueda trabajar en nosotros y así poder alcanzar el nivel de perfeccionamiento integral que Él quiere para nuestras vidas. Los cristianos vivos tienen la oportunidad de presentarse irreprensibles, integralmente delante del Señor por medio de la santificación completa antes de la venida del Señor. Esto era lo que yo les decía hace un momento. Hoy tenemos el tiempo, tenemos la oportunidad, el Espíritu de gracia está en la tierra, está en la iglesia, está en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y ese Espíritu de gracia está para que nosotros podamos humillarnos, para que podamos pedir perdón, para que podamos perdonar a los que tenemos que perdonar y ceder todas las áreas de nuestra vida para que el Espíritu Santo haga esa transformación que nosotros necesitamos. Pero cuando alguien muere, dice, su proceso se detiene, pero como fue salvo, tendrá tratos detrás del velo, para ser perfeccionado en las situaciones que no logró ser perfeccionado mientras estaba en el cuerpo. Yo en este tema ratifico una vez más la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios se ha propuesto que todo aquel que le ha entregado su vida, que ha confesado a su Hijo Jesucristo, que ha creído en su corazón y ha confesado con su boca que Él es el Señor, dice la palabra que es salvo. Ahorita nosotros estamos como salvos imperfectos, pero a manera que Dios está trabajando en nuestras vidas, Él nos está santificando y nos está perfeccionando, porque Él es el que está haciendo la obra en nuestras vidas. Dice en Mateo 17:1, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Aquí vamos a ver la manifestación de los hechos perfectos. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él.
Dios puede permitir que algunos espíritus hechos perfectos se manifiesten a los vivos. Y a mí me llama mucho la atención esto porque veamos lo siguiente. Vemos el ejemplo cuando Moisés y Elías se manifestaron al Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración, de manera que aún Pedro, Jacobo y Juan los vieron. ¿Y saben qué es lo que a mí me impresiona de este versículo, hermanos y hermanas? Es de que Elías fue arrebatado vivo. Y ahí vemos a alguien que sí alcanzó el perfeccionamiento en vida. Él era un hombre, hermanos, dice la palabra del Señor, con pasiones, con sufrimientos, con imperfecciones, igual que nosotros, de carne y de hueso, igual que nosotros. Pero él alcanzó el perfeccionamiento y fue arrebatado por la gracia y la misericordia de Dios, al igual que nosotros lo podemos recibir en nuestras vidas. Y por el otro lado podemos ver a Moisés, el cual sí durmió, sí murió, y de hecho fue como un castigo porque a él solo se le permitió ver de lejos la tierra prometida por una situación que él había cometido, pero no perdió su salvación. Como él era salvo, pues Dios lo bendijo, y ahora lo vemos junto con Elías delante del Señor Jesucristo como un espíritu hecho ya perfecto, confirmando esto entonces que hay tratos detrás del velo después de la muerte de aquellos que sí han alcanzado la salvación por la gracia y la misericordia de Dios. Ahora veamos, las vestiduras del Señor Jesús se volvieron muy blancas. En Marcos 9:3, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra las puede emblanquecer. Las vestiduras del Señor Jesús se volvieron muy blancas, de tal manera que ninguna lavadora en la tierra lo puede hacer. Y esto nos enseña que en esta dimensión de vida corporal, nuestras vestiduras son blancas. Pero en la dimensión luego de la muerte o transformación serán resplandecientes, porque recibirán un trato que les hará verdaderamente blancas. Miren, hermanos, yo sé que todos anhelamos que Dios en su misericordia nos haga dignos y que nos permita participar, hermanos, de ese arrebatamiento precioso, y que no participemos de lo que es la muerte. Pero si Dios, como Él es el Señor de nuestras vidas, y Él es el que decide, y Él es el que manda, y si nosotros somos sus siervos, y nosotros reconocemos el señorío y la autoridad de Él, pues dispuestos estamos. Si Él en sus planes está que alguno de nosotros participemos de la muerte, nosotros debemos de estar confiados, hermanos, porque nuestras vidas no están en manos de la muerte, ni del diablo, ni de nada malo, sino están en las manos de Dios. Si Él decide que es el momento en que nosotros traspasemos el velo y pasemos a esa nueva dimensión, nuestras vidas van a ser perfeccionadas, van a ser terminadas de ser perfeccionadas allá. Pero si Dios en su gracia y en su misericordia, que es lo que desea nuestro corazón, nos permite participar del arrebatamiento, pues va a ser algo glorioso. Pero como decía el apóstol Pablo, sea que vivamos o que vivamos, del Señor somos. Nosotros como hijos de Dios ya no le tememos a la muerte, porque Cristo venció a la muerte. Significa entonces que al final la muerte se convierte en un instrumento para terminar de perfeccionar a los hijos de Dios, a los cuales sí tienen que participar de esto. Entonces, sea de una o sea de otra manera, Dios está haciendo su buena, agradable y perfecta voluntad en nuestras vidas. Por eso, ante la situación que está viviendo el mundo, que está viviendo pues toda la sociedad, nosotros no debemos de caer en ese temor, hermanos, porque nosotros tenemos un Dios, y dice la Biblia que Él nos pastoreará aún después en la muerte. Él es nuestro pastor y Él jamás va a dejar de ser nuestro pastor. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros, la muerte ya no se puede enseñorear de nosotros. Hermanos, como nuestro Padre, nuestro pastor ha dicho, y esto es algo que yo en lo particular ya lo experimenté,
con lo que me sucedió con mi hijo. Fíjense que nosotros estuvimos por varios años en tratamientos en un hospital donde vimos morir a muchos niños. Y sentir cuando llega ese espíritu de muerte realmente es algo muy feo. Es una opresión bien horrible, escuchar los lamentos de los familiares, especialmente de las madres, ese desconsuelo, porque no hay esa fe con Dios, no hay esa certeza de salvación. Eso es terrible. Pero yo les puedo testificar que cuando mi hijo partió, no llegó la muerte, sino llegó el Señor, llegaron ángeles, y fue algo maravilloso. Yo pude sentir la presencia de Dios. Yo pude sentir, hermanos, como cuando Él traspasó el velo y poder ver una paz que nos envolvió, y de hecho nosotros lo hicimos, yo con mis manos levantadas al cielo y Él hasta donde pudo cantando y adorando conmigo. Entonces yo les puedo testificar con toda autoridad, hermanos, que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. La muerte fue vencida hace más de 2000 años por nuestro Señor Jesucristo. Él murió y resucitó y le quitó las llaves y toda autoridad al enemigo sobre nuestras vidas. Nosotros somos de vida. Nosotros llevamos a la vida que es Jesucristo. Entonces, en la dimensión luego de la muerte o transformación serán resplandecientes. O sea que es necesario en un momento dado para, según como Dios determina, quien tiene que participar de esto. Pero en la dimensión luego de la muerte o transformación serán resplandecientes, porque recibirán un trato que les hará verdaderamente blancas. Ahora veamos qué sucede con el alma. En Lucas 16:20, y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En este pasaje narra la muerte de dos personajes que son llevados a lugares diferentes y fueron transportados de formas distintas. Porque vemos que a uno es llevado por ángeles y el otro es llevado por la muerte. Y esa forma de ser transportados indica que serían colocados en diferentes lugares, en lugares intermedios. ¿Por qué se dicen lugares intermedios? Porque son lugares de espera, para luego ser llevados a un juicio o a un trato para un lugar definitivo posteriormente. Ahora vamos a ver el Hades o Seol. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Estos versos muestran compartimientos del lugar en donde están las almas. El alma de Lázaro estaba descansando y el alma del rico estaba siendo atormentada después. Y esto nos habla que el alma del creyente que murió a sí mismo y luego durmió, será llevado al paraíso o seno de Abraham para descansar. Pero el alma del cristiano que murió en pecado, es decir, que no pagó sus cuentas, será llevado a un lugar de tormentos. ¿Por qué nos tomamos de este ejemplo? Porque cuando dice que el rico despierta y se ve en medio de una llama y dice que a lo lejos ve a Abraham, Abraham está en el paraíso, el rico está en el infierno, en una llama, pero él logra ver, pero dice la Biblia que hay un abismo que los divide y que no pueden pasar de un lado a otro, y le grita y le dice: Padre Abraham, Padre Abraham.
Pero tome muy en cuenta lo que dice, está diciéndole Padre. Y luego viene Abraham y le responde y le dice Hijo. Entonces él era un hijo de Abraham, o sea, era un salvo, era un cristiano, que sí era salvo, pero no estaba a cuenta, no estaba en el proceso de perfeccionamiento, llegó con restas a la otra dimensión. Entonces, las almas tienen cuerpo porque se mencionan sus dedos y lengua, que por lo tanto sentirán los tormentos o la consolación. Él decía, estoy en medio de una llama ardiente. Y también le pide que Lázaro fuera y llevara agua porque no soportaba la sed. Entonces, que sí sienten el dolor y tienen esa experiencia. Ahora, estar a cuentas para no ser echado en la cárcel. Miren esto qué importante. Eso es lo que nosotros podemos hacer en este tiempo en el que Dios nos tiene. Lucas 12:58. Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que vayas pagando, no hayas pagado aún el último centavo. Aquí Dios nos está advirtiendo y nos dice, mientras vas en el camino de la vida, ponte a cuentas con tu adversario. Si tienes que perdonar, extiende el perdón, no importa lo que te han hecho. Si tú has sufrido más que Jesucristo, como dice nuestro pastor, tenemos entonces la excusa para decir que no perdonamos, porque hay gente que dice, no, yo no lo perdono, que lo perdone Dios. No, Dios dice que nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo os he dado para lo que yo hice, vosotros hagáis. Y estando Él en la cruz, habiendo sido escupido, maltratado, latigueado, ofendido, insultado, y le habían hecho los vejámenes que nosotros merecíamos por nuestros pecados, y estando en la cruz del Calvario, Él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, mientras estamos en el camino, debemos de perdonar a los que nos ofenden, pero también debemos de reconocer que nosotros necesitamos pedir perdón porque nosotros también ofendemos. Entonces, mientras estás en el camino, porque si no lo haces, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Por eso, miren, hermanos, por cuántos años nuestro pastor, cuando ya se ha acercado la Santa Cena, y él decía, hermanos, el domingo, primer domingo del mes, Santa Cena, pago de facturas, ponernos a cuentas. ¿Por qué? Porque nos estamos presentando ante el juicio del Espíritu Santo, donde nos declaramos culpables, donde pedimos perdón y donde disponemos en nuestro corazón, me voy a ir a poner a cuentas con mi hermano, con mi hermana, con mi prójimo, para estar a cuentas y no ser echado en la cárcel si nos toca pasar a la siguiente dimensión. Cuando el cristiano muere, su alma está en el Seol siendo renovada, restaurada y limpia para cuando salga el momento de la resurrección. Mientras el rico estaba en una llama ardiente y soportando unos dolores terribles que no se pueden describir, Lázaro estaba, y dice que cuando el rico pedía que Lázaro le llevara agua, Abraham le dice, no puede, hay un abismo que nos divide. Y de todas maneras, Lázaro aquí está siendo consolado, porque otra cosa que quería el rico es que fuera Lázaro, que regresara a la vida y que le hablara a los familiares del rico. Y él les dice, no, él no puede ir ahorita, porque él está siendo consolado. Entonces, de aquel cristiano, hermanos, que pudo ir con menos restas, en el paraíso está siendo perfeccionado, pero en consolación, como en el caso de Lázaro. Está en un lugar intermedio, donde lo están perfeccionando, donde le están quitando toda tristeza, todo dolor, toda situación que le tocó vivir, y de ahí le están explicando, mira, te pasó esto, tuviste esta vida, porque era necesario por esto y por eso, y él está siendo consolado. Por eso, miren, hermanos,
cuando nos pasan cosas difíciles o cosas malas, no podemos ponernos a decir, Señor, ¿por qué a mí? No, hermanos, yo creo con todo mi corazón, hermanos, que Dios nos trata con misericordia y aún lo malo que nos pasa es con misericordia, porque nosotros realmente merecíamos la muerte. Nosotros realmente merecíamos muchas cosas malas, pero todo eso cargó Cristo en la cruz por nosotros. Y si algo nos toca sufrir en esta vida, tal vez es la colita, lo que nos viene, porque Dios nos trata con mucho amor y misericordia. Entonces, el Señor dejó los rociamientos detrás del velo para borrar los pecados cometidos. Ese es un lugar intermedio de donde no se puede salir hasta que se pague el último centavo. Así que si uno no se pone cuentas aquí, va a llegar el momento, hermanos, en que la persona va a tener que pagar hasta el último elote que se comió. Hasta el último. Entonces, como ha dicho nuestro pastor, ¿cómo le gusta a usted? ¿Con anestesia o con Anastasia? ¿El alma en el Hades o Seol? Dice, pero Abraham le dijo, hijo, miren cómo le dice al rico, le dice, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto hay un gran abismo puesto que entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. El alma podrá recordar lo que vivió en la dimensión de los vivos, es decir, mientras estaba en la tierra, para comprender por qué está en ese lugar. Cuando el rico le dice, por favor, manda a Lázaro que le hable a mis familiares, él se está recordando, o sea, si hay memoria de lo que se vivió en la tierra mientras estaba en vida. Y yo pienso que teniendo tantas oportunidades, tanta gracia, tanta misericordia, dice la palabra del Señor que el Señor no es que retarde su promesa de su venida, sino que es paciente para con nosotros. Cada día es un milagro, es una oportunidad que Dios nos da para ponernos a cuentas y debemos de aprovecharlo. La memoria de los vivos. Lucas 16:27. Entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. En el Hades hay memoria de los que están vivos y no están bien ante Dios. Hay preocupación de la condición en que se encuentran los que quedaron vivos en la tierra, pero a esto no les visitarán muertos, sino que deben oír a los ministros del Señor. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque Dios ha establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces, hermanos, nosotros no podemos estar clamando a personas que ya partieron. Aquí la respuesta de Abraham fue, ahí tienen las escrituras, ahí tienen a los profetas, que escuchen a ellos. Por eso es que no debemos de endurecer nuestro corazón, sino ser sensibles a la voz de Dios y ponernos a cuentas, ahora que nosotros podemos. Ya vimos el espíritu, ya vimos el alma, ahora nos toca ver el cuerpo. Y en 1 Corintios 15:42, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Al final el cuerpo del ser humano que partió, que durmió, el cristiano que durmió, se convierte en una semilla que es enterrada en la tierra. Los cuerpos de los cristianos que han muerto están en el sepulcro y deben ser perfeccionados en el momento de la resurrección, porque se sembró un cuerpo en corrupción. Entonces, en aquel momento cuando dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los vivientes seremos arrebatados y seremos transformados juntamente con ellos. Entonces, hermanos, se van a levantar los muertos en Cristo y van a ser transformados. Se sembró en corrupción y se va a cosechar en incorrupción.
En ese momento el cuerpo ya estaba listo y entonces ya estará listo, y entonces se integrará el alma que ha sido restaurada y el espíritu que ha sido perfeccionado. Entonces, miren qué hermoso, porque entonces vamos a resumir en 4 puntos este proceso que hemos visto. Primero, el cuerpo sale de la tumba. Eso va a suceder en el momento que les decía, de los muertos en Cristo resucitarán primero. El alma sale del Seol. Se une el espíritu hecho ya perfecto y estamos listos para la eternidad. Si ahora lo que el hombre vive son 70, 80 años, lo más fuerte, imagínense cuánto tarda una eternidad. No estamos hablando de 1000 años, no estamos hablando de 100,000 años o de millones de años, estamos hablando de una eternidad. Por eso les decía, mis amados hermanos, no debemos de tener miedo a la muerte, a las enfermedades que son doncellas de la muerte, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y hermanos, vivos o dormidos, el Señor nos va a perfeccionar. Hay un ejemplo de cómo se puede perfeccionar aún después de la muerte, en 1 Corintios 15:28. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? En la iglesia de Corinto se habían levantado hombres con una falsa doctrina, hablando de que no había resurrección. Y el apóstol Pablo viene como apóstol, que el apóstol, una de sus funciones es sentar doctrina y cuidar la doctrina, y como ojos de águila pendientes siempre, hermanos, de vientos contrarios. Y él se levanta y dice, si no hay resurrección, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? O sea que la iglesia en su inicio sabía, hermanos, que un vivo se podía bautizar por un muerto, porque así como el ladrón de la cruz que murió y reconoció a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, él no se pudo bautizar. Fue a un lugar intermedio, pero él necesitaba un perfeccionamiento. Entonces hoy nosotros vemos ese ejemplo de que en los lugares intermedios nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, están siendo perfeccionados para el Señor. Y como conclusión de este tema, vemos también el ejemplo de Jonás, que fue al Seol por desobediente a la palabra de Dios. Parece muy drástico, pero la Biblia indica que a quien más se le da, más se le demandará. Dios nos ha dado de su gracia, misericordia, bondad y paciencia. Pero si no caminamos agradándole, Él puede trabajarnos en un lugar de tormento, tanto aquí en la tierra como detrás del velo, para complementarnos. Nosotros debemos decidir cómo ser tratados. Sin embargo, debemos de recordar que Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz y pagó el precio de la segunda muerte por nosotros. Y lo único que Él nos pide es nuestro corazón. Él quiere que le entreguemos nuestra vida por completo. Hoy, este ha sido el tema, los tratos detrás del velo. Para mí ha sido un privilegio, una bendición poder dirigirme a todos ustedes. Con todo mi corazón les digo que les amo, los extraño mucho. Y yo creo que pues Dios nos va a permitir estar reunidos nuevamente, pero este tiempo en el cual nos tiene en la situación que estamos pasando, pues es una bendición de parte de Dios para que nosotros perfeccionemos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, y que nos preparemos para el encuentro de nuestro Dios.
Yo le agradezco a Dios, a mi padre, a mi pastor, al anciano Byron, al diácono William, de discipulado por este privilegio. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos.